Bueno, son 100 años del decreto, de la resolución que puso en funcionamiento la Administración Nacional de Puertos. Posteriormente se convirtió la Administración de Puertos en un instituto descentralizado con referencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y hoy se cumplen 100 años de ese proceso. No hay que confundir los 100 años de la Administración Nacional de Puertos con la edad del puerto, que es mucho más, y que podríamos ubicar distintos mojones para ubicar el momento de la fundación del puerto o de su primer utilización como puerto de la bahía de Montevideo, y tampoco es la edad de la comunidad portuaria, que también es mucho anterior. La actividad portuaria en el país viene de antes de la Administración Nacional de Puertos. De hecho, incluso los muelles del puerto de Montevideo, buena parte de los muelles actuales, estos muelles de cemento que tanto han ayudado al desarrollo del puerto de Montevideo, fueron decididos en 1909, inaugurados en 1909 y decididos antes, quiere decir que hace más de 100 años. Ministro, usted hablaba justamente del puerto de Montevideo, un puerto que sigue en obras y que, según ha trascendido últimamente, hay un proyecto importante de una nueva empresa que se dedicaría justamente a una planta de celulosa y estaría saliendo parte de su producción por el puerto de Montevideo. ¿Eso implicaría modificaciones? Bueno, ya sobre ese tema tendríamos que esperar que se concreten las definiciones de lo que aspira la UPM. UPM, por cierto, ha manifestado su interés en desarrollar una tercera planta. En las definiciones de cómo funcionaría esa tercera planta prevé instalaciones portuarias, pero no está definido realmente cuáles son las necesidades que tiene UPM y entonces en qué área o con qué características podría funcionar. Esto se abordará en los próximos días y serán definiciones que seguirán un trabajo técnico de intercambio de ambas partes. No obstante, el puerto de Montevideo tiene instalaciones aptas para poder facilitar el desarrollo de una actividad de ese volumen. De hecho, la construcción del muelle C, inaugurada hace poco tiempo, y las obras que ya se han iniciado para ampliar ese muelle C, agregándole 180 metros, y toda la capacidad de explanada que se abre, es un potencial que el puerto de Montevideo tiene y que es la obligación de una infraestructura como el puerto, irse adelantando a las demandas, porque no se le puede a nadie decir espere que voy a hacer un muelle, y entonces hay que ir siempre previendo que no solo los metros de muelle, sino las profundidades se tienen que ir adelantando un poco a la demanda. El desarrollo del puerto de Montevideo y de todo el sistema portuario nacional, que va desde La Paloma, pasando por Nueva Palmira, que es un puerto importante con un gran volumen de carga, por Fraiventos, por Paysandú y Salto, todo ese sistema de puerto no entra en contraposición con el desarrollo de un futuro puerto de aguas profundas. No es la exigencia primera que tenemos, no es la urgencia de hoy, pero trabajar en la planificación y en los estudios necesarios para que en algún momento, cuando llegue la oportunidad, se pueda desarrollar un puerto de aguas profundas, es una tarea importante para el país y en eso estamos haciendo. Ministro, retomando el tema de UPM, más allá de lo que pueda pensarse con respecto a la ampliación del puerto, que seguramente será una estricta realidad porque UPM va a canalizar en la mayor parte de su producción por esta vía, ¿se pone a prueba, por así decirlo, la infraestructura del país con esta planta de UPM, tanto obviamente en terminal portuaria como en caminería y en vías férreas particularmente? Bueno, yo creo que son los desafíos que siempre tiene que abordar un país cuando tiene vocación de crecimiento, de mayor producción, de mayor generación de actividad económica. Es indudable que un anuncio como el realizado recientemente nos impone
objetivos en materia de infraestructura, pero también buena parte de la infraestructura que ya tiene el país es un poco la explicación de por qué UPM toma una decisión en este lugar y no en otro lugar del mundo. Ministro, sobre el puerto de pesquero de Capurro, ¿es la gran obra, digamos, en materia portuaria de los próximos años? Bueno, no, yo digo la culminación del muelle C con esta ampliación es una gran obra, la terminal pesquera es una gran obra, el desarrollo del sector de Punta de Sayago, pero la principal obra que tiene el puerto en este momento es mantener el proceso de profundización de las áreas portuarias y los canales, porque eso es lo que nos da competitividad. Por eso se invierte mucho en dragado y habrá que seguir invirtiendo mucho en dragado. Necesitamos muelles que tengan la posibilidad de recibir mayor profundidad y necesitamos canales que no sean un obstáculo para la salida y entrada de los barcos. ¿Capurro sigue adelante? La terminal pesquera, claro, y además lo que está ahora a punto de iniciarse el trabajo, ya adjudicado, es una etapa y hay 2 etapas más. Otra que tiene que ver con muelles y una que tiene que ver con todo un desarrollo frigorífico en esa zona de Capurro.